para el cultivo de berries en este gran foro de intercambio de información, de ideas, de experiencias. Quería hacer un recuento algo histórico sobre la innovación para la agricultura. Empezamos en la época de los 50s con la fertilización, mecanización, la introducción de protección de cultivos y variedades mejoradas, y eso conllevó a lo que conocemos, a Burlac, a la Revolución Verde y a lo que fomentó todo el crecimiento de la población, los baby boomers, etcétera. Hubo un segundo, digamos, salto cualitativo con la introducción de la biotecnología en los 90, tecnificación de riesgo, tratamiento de semillas, y ese fue un segundo estadio de la Revolución Verde. Y hoy lo que estamos viendo es la introducción de la robótica, la utilización de drones, de aplicaciones, en general agricultura de precisión, y estamos muy motivados con todos estos retos. Aquí en la sala principal y en esa técnica hemos visto cómo toda esa innovación se utiliza en la protección de cultivos. Bueno, volviendo a 1960, era la infancia de los plaguicidas, de la protección de cultivos. Habían 100 ingredientes activos que se habían desarrollado, que estaban en el mercado, probablemente con lo que se tenía en ese momento en el estadio de la técnica y la ciencia y el conocimiento, y pertenecían a 5 grupos. Vemos el incremento exponencial prácticamente a la fecha. Hay unos 600 ingredientes activos existentes en el mercado ahora, de 40 diferentes grupos. Esto es importante para un tema que voy a hablar sobre los retos que vislumbramos, y es el manejo de resistencia, y entiendo en Anaerobiotics se hace ese trabajo técnico para lograr ese manejo, y entonces pues eso permite la rotación necesaria para manejo de resistencias. Aquí vemos otra gráfica. Pues es la tasa de introducción de moléculas históricamente. Como les comenté, 1950 era la infancia. Vemos cómo se crece exponencialmente en la introducción de ingredientes activos hasta llegar a ese pico que vemos en 1900 o en los 90s, que era la picota de la innovación y el crecimiento de la industria, y un decrecimiento bastante interesante, y ahora vamos a explicar un poco por qué, y es de interés para efectos de la introducción de nuevas moléculas al mercado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, somos quizás la industria más regulada del mundo. Tenemos esa agria disputa con los farmacéuticos quizás, pero básicamente toma más de 11 años de investigación y desarrollo para poner un producto en el mercado a un costo prácticamente de $300 millones por ingrediente activo. Es un tamizaje muy pesado, una de prácticamente 160,000 moléculas que tienen potencial fitosanitario llegan al mercado después de pasar más de 120 estudios para asegurar eficacia, calidad en temas de química, pero también la seguridad hacia la salud humana y el ambiente. Es un proceso muy difícil. Aquí están desagregados los costos y vemos cómo la filmina se me queda un poquito viejita porque el último estudio que tenemos es al 2014. Prácticamente el costo que está ahí, 286 millones, ya debe superar los $300 millones. Ahí vemos los componentes les dejo la filmina después para que la estudien con calma, pero ahí están los componentes que se desagrega la investigación, el desarrollo y los elementos de información de registros, las toxicologías, información ambiental. Prácticamente desde 1995, en 25 años se ha duplicado el costo de llevar una molécula al mercado. ¿Y por qué sucede esto? Es por la regulación. Sin embargo, mis compañías tienen ese compromiso agregado en investigación y desarrollo, en biotecnología y en química. Se invierten $7.3 billones al año entre todas las empresas sumadas. Eso en un mercado de las empresas que es de $60 billones, es aproximadamente un 15% de sus ventas se traducen en investigación y desarrollo para traer nuevas moléculas, que como vemos cada vez es más difícil. Esto se traduce en mayor productividad, mayor eficacia, menor toxicidad
y pues algo que es de interés, menores dosis por hectárea en aplicación. Mientras tanto, vamos relevando, como dijo Noel, esas moléculas viejas. 30% de los ingredientes activos van saliendo del mercado. Aquí yo les ayudo, me tapa la filmina, pero básicamente, y esto es un tema que va a ser recurrente, y ayer en la inauguración del Congreso, a cargo de Juan José, y creo que Bosco también lo mencionó, ustedes tienen 90% de los 2 billones de dólares prácticamente en ventas, el 90% va a Estados Unidos, 97% a Norteamérica, pero es importante tener en el radar, y quizás no es el foco de crecimiento. Hemos escuchado oportunidades en el sudeste de Asia, en Hong Kong, en China, en India, Malasia, etcétera, pero hay que tener muy en cuenta la situación, por lo menos para el sector fitosanitario de Europa, y vamos a ver por qué. En 1990, con la regulación anterior, y es esta primera columna, Europa tenía de las 600 moléculas que existen en el mercado, unas 500 registradas. A partir de una nueva regulación que vamos a ver un poco más en detalle, pasa a la segunda columna, en azul, bueno, vamos a ver, la columna en general tiene la cantidad de moléculas que aún existen en el mercado europeo. En naranja vemos, bueno, en gris las que fueron rechazadas en su registro, en naranja las que están todavía pendientes de una decisión, y en azul una proyección realista de que solo van a quedar 100 moléculas en el mercado europeo. Esto es importante porque Europa, y este es el gran mensaje que quiero que se lleven a casa, Europa de facto está regulando la industria agroquímica para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando una de esas moléculas sale del mercado, excelente, ya estamos ahí. Cuando una de esas moléculas sale del mercado, la situación de la tolerancia a importación para ese mercado es incierta, y las empresas de agroquímicos empiezan a perder interés en esas moléculas en Europa y a nivel mundial, porque probablemente se la van a vender a productores que no van a poder exportar a ese mercado, y se convierte y deja de ser atractivo. Esta es la tasa de mortalidad de esas moléculas. Vemos cómo hay una evidente curva de rendimientos decrecientes desde los 90s, donde en color celeste había prácticamente 15 moléculas que se introducían al año, y va en franca decaída hasta aproximadamente 6 hace 3 años, y en Europa prácticamente la introducción de moléculas es nula por esta nueva regulación. En esta nueva filmina vemos también la incertidumbre, el pico que habíamos hablado en los 90, donde este slide habla de las moléculas que están entrando a fase de desarrollo, ya pasaron investigación, están desarrollando su paquete de estudios para ser registradas en los mercados, y vemos, digamos que es muy volátil ahora el ingreso de moléculas a fase de desarrollo por año. Y bueno, de mi presentación, estas son las joyas de la corona, creo que es para lo que querían venir. Esta filmina la desarrolla AgroBio Investors, y que es similar a Phillips McDougall, es una gran consultora que atiende a nuestro sector, es la que desarrolla información financiera, y se da en presentaciones con grandes bancos en Nueva York, en bolsa, etcétera, para ver el futuro de la industria. Lástima que no sé si podemos verla hacia el final. Si no, se las dejo con Joel, pero básicamente estos son los nuevos ingredientes activos que vienen por empresa, herbicidas, insecticidas que son de gran interés, y fungicidas que vienen al mercado. Al ser una gremial y no atender intereses comerciales, pues no me voy a referir, algunas están en fases muy tempranas, algunas son moléculas apenas codificadas, algunas ya tienen identificadas, digamos, la plaga que van a atender, nemátodos, etcétera. Yo sí le pregunté a las empresas, también esto es información que espero entiendan, manejan con algo de sigilo. Syngenta fue la única que me respondió que el espiropidión es una molécula que está pronto a registrarse en México,
pero los aliento, allá afuera tienen un stand de Corteva, un stand de FMC, si no llamen a Tiburcio, si no llamen a Valdés. Y yo recuerdo, fui a Guanajuato hace un par de años con Noel y vi una presentación de una comisión técnica de ustedes donde tienen bien identificadas las plagas que les interesa. En esta revista también me encontré muy buena información sobre la roya, sobre trip, sobre mosca blanca, etcétera. Entonces sería interesante que hablen con las empresas que están desarrollando estas moléculas y puedan hacer la matriz, ¿no?, de ver si atienden o no los cultivos o las plagas de interés para los cultivos que ustedes tienen, y espero que este insumo les sea de interés. Bueno, creo que esta es la parte en que yo hago algunas reflexiones sobre los retos de estas tecnologías que vienen, de estas nuevas moléculas para el cultivo de berries, y bueno, lo que quería es agregar en estos 4 puntos. Bueno, consideraciones para cultivos menores. Ahora vamos a ver, los berries son considerados todavía un cultivo menor, es una palabra que no me gusta. Los americanos a veces usan specialty crop o cultivo especial, que me gusta más. Lo que les dije, el cumplimiento de LMRs o tolerancias de importación en mercados meta, manejo de resistencia y el comercio ilegal. Bueno, los berries son cultivos menores, definidos como aquellos que tienen una poca área de producción, probablemente no es el caso de ustedes, nula o poca oferta de control sanitario de parte de nuestro sector, y a la vez se pueden incluir diversos tipos de cultivos. Están catalogados ahí y tiene varios retos. Este slide se me queda viejo, pero tengo que citarlo porque es nuestra documento posición de CropLife International del 2015. Las cifras deben de estar muy desactualizadas gracias al crecimiento exponencial que tiene su sector, pero bueno, si en el 2015 se estimaba que había un mercado de $500 billones en general para cultivos menores, se dividía 70 en un mercado más enfocado en los Estados Unidos. Pero bueno, el reto es tener una oferta suficiente de control de plagas y cumplir con esas tolerancias de importación, que es cada vez más complejo el trabajo de la Comisión de Inocuidad de ustedes. El costo de registro de productos fitosanitarios, acabamos de dar un paseo por lo costoso que es, tiene un costo muy alto y toma mucho tiempo. Puede ser no rentable para nuestras empresas y ahí bueno, por lo que hablamos un poco, hay pocas plagas, un bajo volumen de ventas o la diversidad de cultivos, así es como lo mira nuestro sector. Entonces, quisiera retar a un cambio de paradigma, que el registro de agroquímicos no sea solo responsabilidad de nuestro sector, sino sea parte de una política integral de un país. Pues bueno, como les dije, una política integral, multisectorial, donde se identifiquen cultivos y su extensión, se conozcan las rutas comerciales a donde se pretende ir y el ejercicio de los últimos 2 días de explorar nuevos mercados interesantes para llevarlo a la CNA, para llevarlo al Senacica. Aquí estuvo el ingeniero Trujillo, que aprovechamos su presencia, pues es importante. Dimensionar el costo de registrar las extensiones de etiqueta para cultivos menores y lograr esas tolerancias de importación, y que estemos involucrados mis empresas, los productores, los fabricantes y los productores. Desde nuestro ángulo sería beneficioso tener un incentivo para la investigación y desarrollo, de repente reducir costos de registro, eso puede ser una posibilidad, y eso ha funcionado en otras latitudes, en Europa y en Estados Unidos, donde un registro, pongamos un número, si vale 100 pesos, la extensión de etiqueta o el registro para una extensión de etiqueta para cultivos, para berries, por ejemplo, o lo que se llaman cultivos menores, pues tenga un costo minoritario. Darle prioridad, darle una luz verde o un coach de tercera base que mande más rápido a obtener las extensiones de etiqueta sería importante. Y un tema que quiero enfatizar, que hay una simetría entre México y sus socios, lo que era NAFTA, ahora es TMEC, ¿no? TMEC, USMCA, y es la norma de datos de prueba. En el NAFTA
la protección de datos de prueba, de todo ese paquete de registros que ya describimos, por un tema, fue negociado antes del TRIPS de la OMC, y México pues solo concedía 5 años, mientras sus dos socios comerciales concedían 10. Eso fue corregido en el CPTPP, que es un tratado de comercio de la cuenca del Pacífico, así como en el mismo TEMEC. México adquiere un compromiso de otorgar 10 años de protección de datos de prueba, poniéndose a nivel de sus grandes socios comerciales. Eso permite temas de armonización, de evaluación conjunta de plaguicidas, pone a México en la palestra. Por cierto, breaking news, como dicen, esta semana habían, ¿cómo se dice? Llamaron a testificar al Congreso de Estados Unidos a varias grandes empresas, entre ellas Corteva. Su CEO tuvo que ir hablar del beneficio del tratado para la zona comercial. Yo ayudé a preparar sus mensajes y uno de ellos era resaltar el valor de una mejor normativa en propiedad intelectual para traer nuevas moléculas, ya está en Estados Unidos, pero al mercado mexicano por lo menos. Finalmente, tener normas claras en los procesos de registro, esa predictibilidad les encanta a las compañías en sus casas matrices, en Alemania, en Estados Unidos, en Suiza, requisitos sobre ensayos, y ahora, bueno, México actualizó su norma sobre LMR recientemente. Un tema que no es exclusivo de México, pero es global, es la aceptación de datos del exterior, y hay propuestas. El Códex es una gran herramienta para ello, pero hay unas guías APEC que permiten fácilmente aceptar tolerancias de importación de un país a otro, y México, siendo parte del APEC, pues es una herramienta muy útil. Tener un proceso de análisis de riesgo dietario claro, eso es algo que México trabajó, el SENACICA en los últimos años, emitiendo una norma reciente. Utilizar herramientas disponibles. México es miembro de la OSD, pero siendo miembro no, hay una calculadora de LMR de OSD que es importante. Hay bases de datos, algunas públicas, algunas privadas y costosas como Brian Christie, pero las hay. Y un trabajo que no es exclusivo de México, no es exclusivo de industria, se requiere de un gran esfuerzo internacional, es técnicamente el agrupamiento de cultivos, la extrapolación de datos de unos cultivos a otros, ese intercambio de experiencias. Hay un vacío, hay una iniciativa mundial, se llama el GIMUS, el Global Minor Use Summit, se reúne bajo los auspicios de la FAO, con algunos problemas de financiamiento quizás, con gran apoyo del IR4 de Estados Unidos, de PMRA de Canadá y algunas otras agencias, para lograr mejorar la técnica en cuanto al establecimiento de tolerancias de importación para cultivos menores, que incluyen a los berries. Por cierto, un anuncio comercial para los que trabajan con IR4, que es un socio muy importante, se va de Rutgers y se va para las Carolinas. Se llevan su financiamiento, vamos a tener que ver cómo se acomodan, pero se llevan su financiamiento a la Universidad de Carolina, Estatal de Carolina del Norte, me parece. Pues bueno, si podemos terminar de acomodar el slide y verlo, aquí les dejo un flujograma que básicamente explica en un flujo de proceso lo que les acabo de decir. Para una solicitud de registro necesitamos armonizar las necesidades para potenciar en las plagas que ustedes tienen interés de controlar. Hay que involucrar al fabricante, evidentemente somos dueños de la molécula y vamos a tener mucha información, pero requerimos un apoyo del proyecto. Creo que un diálogo nacional, y de lo que yo miro aquí hay una plataforma para hacerlo. La presencia del ingeniero Trujillo ayer me lo demuestra, la presencia del presidente de la CNA me lo demuestra. Creo que México está en una posición y los berries están en una posición privilegiada para tener ese apoyo de un diálogo para coordinar necesidades entre gobierno, bueno, y la academia también hay que involucrarla. Ayer vimos en la cena, ustedes pónganse la universidad
de Chapingo y al TEC de Monterrey, como se pelearon ayer en el escenario. Pónganos a pelear por ustedes, por el apoyo, por fondos públicos, por investigación, para establecer prioridades y obtener información científica para establecer extensión de etiqueta y tolerancias de importación para sus productos. Pues establecer prioridades nacionales, proyectos, fondos, definir los proyectos, y que se logre una evaluación de riesgo para obtener esas extensiones de etiqueta y finalmente establecer un LMR. Creo que es algo clave. Pero bueno, ¿y qué pasa si registramos el producto efectivamente en México, obtuvimos una extensión de etiqueta para alguno de frambuesas, arándanos o fresas? Ustedes lo están aplicando, pero ustedes son la ventana al mundo, son la ventana de exportaciones. Hay una serie de complejidades, es de preocupación y se estableció una fuerza de trabajo en CropLife International precisamente para ver ese tema. Hay que cumplir con estándares primarios establecidos por los gobiernos, por los mercados meta de exportación, pero a la vez, y es algo que nos oímos mucha angustia de los productores, es el cumplimiento de estándares secundarios establecidos por certificadoras privadas. Como que perdí. Bueno, no voy a detenerme mucho, sería una charla muy técnica, pero bueno, todos sabemos que hay que cumplir con límites máximos de residuos, es la concentración máxima de un agroquímico que puede tener un producto encontrado en un alimento para consumo humano o animal, siguiendo buenas prácticas agrícolas. Es una charla técnica de talleres de un día y medio, con expertos que las pueden dar, un Ángel Saavedra, una Carventiu, Ulises Sánchez, en fin, mucha gente de nuestras empresas podemos hacer un taller en ese sentido, que son largos, pero para efectos prácticos básicamente se calcula, se hacen ensayos de campo con las condiciones más críticas, el gap más crítico utilizando dosis absurdas o dosis muy altas en periodos más cortos de los que se debería aplicar. Puede ser data estacional en diferentes estaciones, seasons, ¿cómo se llama? Estaciones climáticas, y bueno, se llevan a los laboratorios y se establece una propuesta de partes por millón, de miligramos o partes por millón que puede tener un residuo en un cultivo cuando llega a la mesa, cuando llega al consumidor final. La información que se obtiene de esos ensayos se ingresa en calculadoras. La FAO tiene una, como les mencioné, hay una calculadora de OECD, NAFTA tiene métodos y la Unión Europea tiene métodos. Con eso el registrante obtiene una propuesta de un LMR que la somete a la agencia regulatoria, que hace un análisis de riesgo dietario y acepta y ofrece o establece el LMR, que es la máxima digamos, concentración legalmente permitida de un agroquímico en un producto fresco que va al mercado, y va a ser requerido, va a ser fiscalizado, y bueno, ustedes tienen una comisión de inocuidad que le presta bastante atención al tema. Sin embargo, para efectos en general de los cultivos menores, hay complicaciones para establecer esos LMRs, hay una falta generalizada mundial de aceptación mutua de datos entre países, cultivos y usos. El agrupamiento de cultivos para hacer extrapolación no está claro, los procesos de extrapolación no está claro, sería fácil que de cultivos grandes, de commodities, se pudieran, por el tipo de plaga, extrapolar los datos para cultivos menores. Ese proceso no está claro y es en lo que trabajan iniciativas como el Global Minor Use Summit. Entonces, pues, ¿qué se hace? Cuando no hay un uso de registro en país exportador, pues el LMR local podría ser más bajo del que ustedes cumplen en otros mercados. Para establecer un LMR son procesos costosos y requieren y tienen diferentes requerimientos para establecer un LMR local, y con el agravante de que ustedes o un productor
un agroexportador puede intentar lograr un LMR en un mercado de exportación, pero sus datos van a provenir del extranjero con las complicaciones que ya vimos de falta de aceptación de los mismos. Entonces, es un proceso complejo, lo que genera barreras comerciales debido a regulaciones dispares, la ausencia de estas tolerancias de importación y los LMRs no armonizados. Esto es costoso, esto va a generar costos a las exportaciones, a la logística en los mercados que ustedes van. Entonces, ¿qué se hace ante la proliferación de estándares? ¿Con cuál cumplo? ¿Con el nacional acá en México? ¿Con alguno regional como se pudiera establecer en NAFTA o en alguna otra zona de comercial? Ayer Bosco mencionó cualquier cantidad de tratados de libre comercio que ustedes tienen, todos podrían tener LMRs disímiles, el productor Aqualiatina. Una solución podría ser Codex, que es un proceso internacionalmente aceptado, que está ahí, que está disponible. Si los países aceptaran la tolerancia Codex, ayudaría muchísimo a la ¿cómo se llama?, a la armonización, pero a la vez, y vamos a ver, hay LMRs o estándares privados que complican más el asunto. Y si no, sería atinarle al LMR default, al nivel de detección, a una parte por millón, lo cual es bastante complejo en realidad. Puede acudirse a terceros, eso es muy costoso, generar dependencia. Brian Christie, bases de datos de ese tipo podrían ayudar a encontrar los LMRs disponibles. Y bueno, ese es un gran reto todavía, no lo vamos a solucionar en los siguientes 2 días, pero sí podría ponerse en una agenda importante de trabajo para lograr tener la mayor cantidad de tolerancias de importación para sus exportaciones. Y bueno, quería traer a colación el tema de los estándares privados, muy de moda en este momento. Son sistemas de certificación, son muy buenos, son aplaudibles. Por ejemplo, ahora Rainforest Alliance, también les dejo el comercial, por ejemplo, está revisando su estándar, tiene un plazo al 31 de agosto y tiene unas cosas fabulosas. Da puntos o estrellitas por recolección de envases de plaguicidas, promueve el uso de protección el uso de protección personal en los operarios, tiene temas de género, tiene temas de trabajo infantil, que todo eso es fabuloso, pero en cuanto a plaguicidas, a veces pensamos que se utiliza como una herramienta de marketing, una herramienta comercial en cuanto al cumplimiento con LMRs. ¿Por qué? Porque vimos todo el proceso de un análisis para establecer un LMR y una tolerancia de importación, el cual técnica y científicamente se prueba que puede ser 10 partes por millón, 100 partes por millón, lo que ustedes quieran. Pues toman ese número y lo parten a la mitad y dicen, si la cifra es 10 partes por millón, dame 5. Eso no tiene ningún sustento científico, pero ellos sienten que les da un posicionamiento en el mercado con sus clientes, que son básicamente los supermercados, y que van en una fuerza hacia abajo de cero uso de plaguicidas, lo cual, seamos honestos, es bastante atractivo para los consumidores. También imponen listas negras. Su última revisión, o una revisión que hicieron, tenían de los 600 ingredientes activos que existen, una lista negra de 160. Pongo el ejemplo de Rainforest, pero hay muchas otras por ahí. Y pues eso complica si no da una solución, si da una alternativa, y ese es el mensaje que nosotros queremos llevar a estas certificadoras. Mire, ¿a dónde está la prueba? ¿A dónde está la ciencia? Y denle una alternativa al productor si van a sacar un producto del mercado. Hemos tenido reuniones, yo personalmente he ido a Ámsterdam a sus oficinas a hablar con ellos y dicen, mire, es que aquí tengo a Greenpeace todas las semanas hablándome de polinizadores y neonicotinoides, y yo tengo comercialmente que nada más decir, saquen esos productos del mercado porque es potable y quiero quedarle bien a mis clientes. Hay que entender, son agentes comerciales, son privados, tienen fines de lucro y trabajan en publicitar su estándar, ¿no? Pero bueno, es complicado, ellos están en su consulta. Si alguien, o si Aneberries o ustedes tienen interés en conocerlo, el estándar tiene que cumplir con Rainforest, les puedo pasar la información y sería interesante que se acerquen. Es un formulario
pues hay que pensarlo, pero fácil de completar, es muy amigable. Pero estos estándares también, una vez que se cumple el LMR local, cambia las reglas del juego. Entonces, recapitulando, pues importante tener armonizado un gap crítico global para lograr un riesgo aceptable en las autorizaciones de etiqueta, aceptación mutua de datos y hay que trabajar en el tema de armonización, agrupamiento de cultivos y extrapolación. Hay procesos, hay herramientas, como ya mencioné. Hay guías, hay bases de datos, algunas costosas, Brian Christie, por ejemplo, algunas no. Hay bases hay que capitalizar sus experiencias. El próximo mes, el 3 y 4 de agosto, 3 y 4 de septiembre, vuelve a reunirse lo que era el grupo de trabajo de NAFTA, el NAFTA TWG. No sé cómo se llama ahora, bajo el TIMEC, pero se reúnen en Washington. Hay un trabajo de evaluación conjunta de ingredientes de moléculas que no sé si va a avanzar. Hay un foro abierto y hay un foro sobre residuos, siempre es importante ir allá. Están los diferentes actores de la EPA, del PMRA. Hay otros que podrían, IR4 de Estados Unidos está por ahí y es una fuente de financiamiento, de mejores prácticas, de expertise y tienen programas para la región. Sería importante también interactuar con ellos y bueno, buscar alianzas e integración. El éxito está en los engranajes, así es que ese es el llamado, la conclusión que les dejo. Luego, un poco lo que les dije, de repente ustedes como exportadores atinan a ir a Europa y se preocupan por cumplir con sus estándares de exportación, pero esa regulación default que Europa tiene para el sector agroquímico tiene para nosotros implicaciones sobre el cumplimiento de estándares de inocuidad a nivel mundial. Como un recuento, y se acuerdan aquella tasa digamos de baja de introducción de ingredientes activos al mercado, se debió a que Europa cambió su regulación de evaluación de plaguicidas, la directiva 91414 e introdujo la regulación 1107 del 2009. Ahí introduce lo que se llama criterios de corte y para ponerlo en simple, al mínimo indicio de peligrosidad, de carcinogenicidad, teratogenicidad, temas hormonales, reproductivos, se para la evaluación del plaguicida y se rechaza, y esto también aplica en reevaluación. Eso explica un slide pasado que ya vimos, esa baja en el inventario de moléculas para uso agrícola en Europa de 500 a 150, quizás 100, pero Europa no ha terminado de aclarar qué va a suceder con sus tolerancias de importación. Entonces, si no se renueva un plaguicida, el LMR pasa a nivel de detección, que es prácticamente decir no importen o se convierte en una barrera comercial. Pero como habíamos dicho, ustedes o un tercer país como México puede solicitar una tolerancia de importación, pero la OMS, Europa, incluso en foros internacionales como el de normas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, ha dicho que lo va a decidir caso a caso. Y pues creemos que eso es una falta al comercio internacional, debería hacerse un análisis de riesgo de eso y no impedir, digamos, no cerrar las puertas comerciales de sus mercados. Esto es un resumen de lo que va a suceder ante el incumplimiento con criterios de corte cuando una molécula no se registra o no se re-registra. Si hay una decisión de no renovación, pues se elimina el LMR y se rechaza una solicitud nueva. Hay una derogación por exposición negligente, porque es algo difícil de entender. Las moléculas más viejas, las que habían sido aprobadas bajo la directiva 91414, el LMR se elimina cuando la aprobación expire y si no es renovado, con las complicaciones que tiene esa renovación, y si no es aprobado, pues la aplicación del LMR por default todavía no está claro qué va a suceder con él. Entonces es un panorama complicado, pues como les dije, hay moléculas que al perder sus tolerancias de importación o ir a nivel de detección en Europa,
no solo bueno, ya no estarían para uso en el mercado europeo, sino pierden interés de estar en estos mercados porque al venderse a los productores no van a poder llegar a cumplir sus tolerancias de importación en sus mercados meta. Es un escenario muy complicado. Nosotros contratamos, o CropLife International y ECPA, nuestra asociación hermana en Europa, la firma que ustedes conocen, Bryan Christie, es la base de datos más importante del mundo. Hizo un análisis de impacto que tendría sobre las diferentes partidas arancelarias. Este es un conglomerado y vemos que el impacto más grande va a aparecer en frutos frescos y nueces, con un 28% o casi 20 billones de euros, y aquí es donde están ustedes. En el siguiente slide ¿me lo puedes bajar un poco? No. Más, ahí. El siguiente slide es el anterior, que estaba desagregado por cultivos. Este es por zonas. México no está vamos a ver, el impacto más grande va a ser en Centro y Sudamérica. México está, o lo encapsularon en Norteamérica y el Caribe. El impacto es de 9 billones de dólares, o 13% de las agroexportaciones de México no tendrían una tolerancia de importación para llegar al mercado europeo, y ahí siguen desagregándose. Desarrollamos este trabajo para demostrarle a la Unión Europea, pues, porque han tenido una actitud, digamos, cerrada, pues que se van a quedar sin, vamos a ver, si no quieren producir utilizando agroquímicos, también se van a quedar sin la importación de estos productos. El estudio es muy grande, está disponible, si les interesa se los puedo compartir, es público, pero aquí está desagregado para México. Me parece que ustedes están en el segundo cuadro de arriba hacia abajo, en frutas y nueces, con un impacto de 300 millones de dólares en la exportación en las agroexportaciones a Europa. Tenemos esto desagregado por muchísimos países del mundo. Es para pensar, creo que, o de lo que oí en los últimos 2 días, la idea de crecimiento no es Europa, pero tengan en cuenta el impacto que Europa va a tener en su crecimiento. Y bueno, ya esto para concluir, creo que ya les dejé mis dos grandes mensajes, ¿no?, sobre nuevas moléculas y digamos cumplimiento de estándares internacionales. Estos son 2 anuncios parroquiales que quería dejarles. Allá en Guanajuato me llamó la atención que les interesa y tiene una comisión técnica que ve el tema de resistencia. Nuestro sector tiene un compromiso con el manejo de resistencia, y bueno, sobre el modo de acción, es el lugar donde un agroquímico genera un efecto disruptivo sobre el organismo o la plaga meta. Se clasifican en grupos y se pueden poner en las etiquetas para que los RACs o los comités de resistencia de los diferentes tipos de plagas puedan hacer las combinaciones y puedan hacer una asesoría técnica en cuanto a resistencia. Los miembros de CropLife adquirieron voluntariamente un compromiso hacia el 2023, un compromiso voluntario de incluir el modo de acción. Es una clasificación bastante compleja para los técnicos, pero lo quieren incluir en sus etiquetas. Bueno, y lo que necesitamos es que los marcos regulatorios sean favorables, sean fáciles, no requieran toda una reevaluación a través de la etiqueta o del ingrediente activo, sino permitan incluirlo. Esto es un ejemplo de dónde se pondrían los grupos, los diferentes grupos de modo de acción para manejo de resistencia, y creemos que esto va a ser una contribución importante pues para manejo integrado de plagas y las buenas prácticas agrícolas. Ahí hay otros ejemplos de algunas etiquetas de dónde se incluirían el modo de acción. Así es que esperamos trabajar con la COFEPRIS y con la SENACICA en México, pero alrededor del mundo, para que esto suceda. Y finalmente, les aplaudo que tengan un interés de trabajar o de tener un interés de no caer en el tema de productos ilegales, productos adulterados. Es un problema muy grande en México que trabajamos con la PROCIT.
Si les puedo decir algo, yo veo los programas contra el comercio ilegal en toda Latinoamérica, es un tema galopante que ya nos consume 15% del mercado, un par de billones de dólares en ventas en Brasil, por ejemplo, con la frontera seca entre Paraguay, Brasil, Uruguay, aprovechamiento de zonas francas en Uruguay, etcétera. Pero bueno, les puedo decir algo, la PROCID, nuestra asociación hermana en México, tiene el programa más competente que he visto. Tenemos programas nacionales, atención en ferias, colaboración con la Procuraduría General de la República, divulgación, desarrollaron unos videos que fueron adaptados a nivel mundial, por lo menos regional y mundial, de cómo identificar un plaguicida falso, incluso traducido al nahual para atender las poblaciones autóctonas. Pero bueno, eso sería un tema, me quedan 4 minutos de una charla general, pero les agradezco su interés. Tenemos todo un tema de buenas prácticas, ¿no? Compren en sus agroservicios autorizados, pidan facturas, sospechen de precios, ustedes conocen las etiquetas, verifiquen, si algo es demasiado bueno para ser cierto, probablemente es algo malo, ¿no? Otra vez les agradezco su amable invitación, y siempre gustoso de trabajar con el agro mexicano. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias.